presentación. Ok. En eso estoy. ¿Cómo le hago para poner la pantalla entera? Ah, ya. Abajo en compartir pantalla. Ujú. Aquí estoy. Disculpas, yo con la tecnología no me llevo. ¿Lo están viendo? Sí, sí estamos viendo. Es que ahora yo no los veo a ustedes. No, Pero no, se ve. Sí, lo estamos viendo. bueno, no importa. Yo no Pero me aparece eso. lo importante es que se ve la presentación, ¿verdad? Claro. ¿Ya la compartió? ¿Ya no está compartida? No, no nos aparece. Ay. Ok, a ver. ¿Se ve mi pantalla? No. No. ¿Sí o no? ¿Se ve mi pantalla? No, todavía. Sí le aparece como que está compartiendo, doctor. Ok, la quiero compartir, pero cuando le pico para iniciar la presentación, me saca de Zoom. Entonces, ¿cómo le hago? A ver, voy a ver si está como coanfitrión. Sí le está dando la opción para compartir, ¿verdad? Sí, la tengo. Ok, la vamos a poner compartir y de ahí ya tiene abierta la presentación. Elija la pantalla donde tiene la presentación. Sí, pero al momento que pico desde un principio o sea, de la presentación es que cuando ya no los pierdo. A ver, lo voy a hacer. Ok. ¿Se ve la presentación? ¿No? Mm. ¿Cómo le hago para iniciar la presentación y que no los pierda ustedes? No, no, ahora sí está funcionando la pantalla. Ahí va. Ah, ok. Ahí está. Ahora sí lo vemos. Ahí está su pantalla. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí, lo vemos perfectamente, doctor. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues no sé cómo le hacemos, empezamos. A ver, vamos a ver cuántos. Ya estamos con la sala completamente llena, doctor. Tiene toda la audiencia, nada más vamos a dejarle le estoy dando sonido a
Joaquín primero. Creo que ya me diste a mí, Dani. Y a Ros. Sí, los dos ya tienen. Bueno, Oye, pues... me sale una pantalla, no sé si ustedes la están viendo, de aplicaciones principales. No, haga a un ladito Escape. el mouse. Sí, es Escape. ESC. Arriba en la parte izquierda de la computadora. ¿Qué le hago? ¿Pico en los tres puntitos? No. Dele sobre la presentación. Haga a un ladito el mouse del lado donde está la presentación y dele clic sobre la presentación. Acá. Ahí. Ok, Listo. ok. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Estamos de manteles largos, como siempre les digo, los guías de México. Estamos agradecidísimos con el maestro Armando, que en realidad para nosotros es casi así como un sueño tenerlo tan cerca y tan lejos a la vez, pero conocer y que nos distribuya esa información tan interesante y tan importante, maestro, que a tantos años le ha costado a usted y que en una hora, en un lapso de una hora, nos pueda poner en contexto más o menos de este tema tan interesante de la arqueología de Campeche, Calakmul y su hegemonía regional. Muchas gracias, maestro, bienvenido de mi parte. Y Dani, me encantaría, Daniel Escobedo, si me apoyas en dar una reseña breve del maestro, si la tienes ahí a la mano. Y también agradecer a Ivonne Elena Quintero, presidenta del Tu Bien Sonora, que es una chica muy activa y quien ha hecho este equipo con Agiturmex. Y bueno, Dani en la parte técnica, que también nos ha apoyado, y aparte en la parte de contenidos. Imagínate conseguir esta charla. Y bueno, a mis colegas de Campeche, precisamente les quiero dar la bienvenida de manera especial. Y a todos los guías que están de Latinoamérica y México escuchando, maestro. Adelante, Dani. No, pues antes que nada agradecerle al maestro Anaya, obviamente el hecho al doctor, el poder estar aquí con nosotros. La verdad es que él apenas le dijimos, nos dio la participación, nos dijo que estaba encantado de poder hacerlo. La verdad es que, les soy honesto, descargué su currículum de la página de la universidad. Y es un currículum impresionante, 56 páginas para ser exacto. Creo que sería un pequeño problema hacer un resumen de todos los logros que tiene el doctor. Pero bueno, vamos a darle entrada directa al doctor, que muchos de hecho ya tenemos la sala a tope, todos estamos esperando esa participación, así que sin más rodeos, adelante, doctor. Sí, gracias, Daniel. Bueno, antes que nada quiero pedirles una disculpa por la demora, y como dice la ley de Murphy, siempre sucede esto a último momento. Estuve trabajando en mi presentación específica para esta plática. Anoche me acosté como hasta las 2 de la mañana porque estaba bajando datos nuevos e imágenes y todo. Y hoy en la mañana me faltaban 3 diapositivas. Dije, ay, las dejo para mañana. Hoy en la mañana lo quiero abrir y el archivo estaba corrompido. Ya no lo pude abrir. Entonces decidí cambiar. No estoy cambiando la temática. Lo que estaba haciendo era una compilación de 2 presentaciones que de alguna manera tuvieron aceptación, que ya había yo hecho y presentado con mi amigo y colega Stanley Gunther. Él es el epigrafista, yo soy el que escribe todo el choro, pero él es el epigrafista, y compilando 2 aspectos. Y pues por esto que me sucedió, pues simplemente les voy a presentar esto que está muy relacionado con lo que pensaba hacer desde un principio, pero que no es la presentación original. Entonces, de antemano, les pido una disculpa por esto, ¿sí? Ahora, esto es producto no de mi investigación exclusivamente, sino es producto de la investigación de mis colegas como Stanley Gunther, Nikolai Grube, Simon Martin, Eric Velázquez. Todos ellos han colaborado, hemos platicado y han sido muy generosos con compartirme sus datos. Y lo que me dediqué a hacer con Stan es tratar de compilar, tratar de hacer sentido a todo esto desde un concepto, desde una perspectiva geopolítica.
Entonces me voy a enfocar más en la geopolítica, pero con un énfasis en las redes de intercambio. Y vamos a ver que hay unas analogías bien interesantes, ¿no? Todos sabemos que Campeche, la enorme riqueza cultural que tenemos en Campeche, con varios sitios, de los cuales destacan estos que yo tengo en la presentación, pero como bien saben ustedes, me voy a enfocar esta vez en Calakmul, aunque todos estos sitios de alguna manera tuvieron una fuerte relación o interrelación con el sitio de Calakmul. Calakmul, como todos ustedes saben, está ubicado en el Petén campechano, perdón, esto me adelanté con esta diapositiva. En el Petén campechano, Tikal está en el Petén guatemalteco. Ya Simon Martin y Nikolai Grube, este diagrama es de ellos, ya nos habían hablado de la complejidad de la red de interrelaciones que existen entre entre estos dos grandes centros hegemónicos. Una relación muy similar a lo que fue en tiempos de la Guerra Fría, la relación entre el bloque comunista, el bloque del Este y el bloque de Occidente, liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, en donde, perdón, hubo una serie de intrigas políticas, de movimientos militares, de confrontaciones, a veces directas, a veces indirectas, pero que nos habla de una intrincada red de interrelaciones. Y esta va cambiando, va fluctuando a lo largo del tiempo. Los que eran aliados en un momento determinado se voltean y se convierten en enemigos y así sucesivamente. Esto da pie, y créanme, yo es una de las recomendaciones que siempre les hago a mis alumnos o a la gente que me ha escuchado, a los que tienen esa vena literaria, podrían fácilmente escribir una novela de intriga, de pasión y hasta de amor, con toda la información que nos proporciona el registro jeroglífico. Tengo la fortuna de una guía, una compañera, una alumna que tuvimos en un seminario hace el año pasado, escribió una novela, pero no necesariamente de lo que yo le platiqué, pero sí tiene esa vena literaria y notó que esta información que tenemos, que los arqueólogos a veces hacemos un poco seca, alguien con un talento mejor que el de nosotros, un talento literario, podría sacar provecho de esto. No sé si a lo mejor está Bere escuchando esto, pero Bere escribió un magnífico libro pequeñito acerca, perdón, de una reina de Etzna. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Disculpen. La esfera de influencia de Calakmul, también conocido como el Reino de Kan, de hecho el nombre debe ser el Reino de Kan. Calakmul fue solo uno de los asientos de ese Reino de Kan. Encontró su máximo esplendor en el periodo clásico tardío, y se extendió a lo largo y ancho de las tierras bajas de mayas. Se extendió, Calakmul y su área de influencia se extendió principalmente siguiendo las rutas fluviales, los ríos, que constituyeron en un momento determinado una muy importante red para el intercambio a distancia al interior, y aparte o independientemente de la red de comercio o de intercambio que existía a lo largo de la costa. Cabe destacar, perdón, en esto la enorme aportación que nos ha dado la epigrafía. Sin el conocimiento de lo que dicen los jeroglíficos, estas inferencias que hoy en día hacemos pues serían prácticamente imposibles. A través del desciframiento de las inscripciones mayas hemos sabido
hemos pasado de una fase en donde los estudiosos nada más veían que se registraban eventos astronómicos, cálculos matemáticos, a historias de gente de carne y hueso. En la imagen que estamos viendo, por ejemplo, vemos las series iniciales de que Morley, entre otros más, estudiaron muy a fondo, y donde veían estos eventos astronómicos. Discúlpenme. No se preocupen, no tengo nada, es nada más el estar entrando y saliendo del aire acondicionado. Bueno, y en la otra imagen que vemos son fragmentos del panel dos paneles que vienen del sitio de Saxi, en donde nos dice con detalle, con lujo de detalle, los eventos que ocurrieron, las andanzas por las que anduvieron los gobernantes, en este caso, un gobernante que, mandado por el gobernante de Piedras Negras, va y destruye la ciudad del señor de Saxi, y luego en venganza lo atrapa días después de este hecho, y le da cuello, ¿no? Entonces, a ese tipo de detalles hemos podido llegar, y cada vez más información hemos podido obtener a través de este registro epigráfico. Otro gran avance que tuvimos fue gracias a la identificación de este glifo que ustedes van a ver muy seguidos, el famoso glifo emblema, que es una especie de escudo de armas. Fue Enrique Berlín en los años 60, a finales de los 50, el primero en descubrir el significado, y el glifo emblema lo que es un símbolo principal que es el locativo, o más que el locativo es el emblema propiamente dicho, y una serie de afijos que nos hablan que la persona que lleva ese glifo emblema es un divino señor, un Chulahau de Piedras Negras, de Fomoná, de Palenque, de Tikal, en fin. Entonces, ese conocimiento nos ha ayudado a ir descifrando o entendiendo lo que las inscripciones jeroglíficas nos han dejado. Otro descubrimiento muy importante de Simon Martin y Nikolai Grube son los glifos que denotan subordinación. En este caso tenemos en la primera imagen el glifo que se lee como Ukafki, que quiere decir esto se hizo bajo el auspicio de... ¿Esto qué quiere decir? Cuando vemos una inscripción jeroglífica y vemos el nombre de dos gobernantes, por lo general nos va a decir, pues, el señor del Naranjo subió al trono bajo los auspicios del señor de Calakmul, por decirlo así, o del reino de Can. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Esto es un preámbulo para que de alguna manera entendamos la relevancia de la información y ponerla en el contexto geopolítico, en el cómo es que se fueron dando estas relaciones y por qué. Al final de cuentas, el objetivo de la plática, perdón, es el explorar, el determinar el porqué esta interacción, el porqué de las guerras entre los diferentes centros, y por qué la rivalidad, sobre todo, por qué la gran rivalidad que se da entre Calakmul y Tikal. En este trabajo, entonces, voy a abordar la problemática aprovechando la información epigráfica y algunas consideraciones arqueológicas. Voy a abordar la problemática del intercambio. El intercambio en las tierras bajas mayas, el intercambio a distancia, y cómo todos estos sitios que estamos viendo en el mapa eran parte de un gran rompecabezas y de un gran mecanismo que
ayudaba a estos centros o era fundamental para estos centros, y estoy hablando principalmente de Tikal y Calakmul, para controlar las rutas de intercambio. Vemos, por ejemplo, que Calakmul está prácticamente al centro de una red hidrológica que conecta la bahía de Chetumal lo va a conectar con la laguna de Términos. Tikal está al centro del Petén, pero a manera de rayos de bicicleta, todas estas rutas de intercambio llegan a Tikal, como diría el viejo adagio, perdón, todos los caminos llegan a Roma. En este caso vemos que también Tikal está estratégicamente ubicado en el centro de lo que serían las rutas por tierra y las rutas navegables por el río. A pesar de que se ha propuesto que la base económica de los diferentes centros mayas podrían haber otorgado una relativa autosuficiencia económica, las necesidades básicas de la población en general y la demanda por parte de la élite de objetos suntuarios hizo o marcó la importancia de estas rutas. Había una necesidad de abastecimiento de sal, por ejemplo, de obsidiana, de jade, y en cierta medida también de cerámica. La cerámica se movió mucho en las tierras bajas, demanda que se vería aumentada, exacerbada por el crecimiento poblacional que se empieza a dar. Ahora sabemos, los productos básicos, el maíz o los alimentos principalmente, esos no eran movidos grandes distancias porque no era económicamente rentable. Robert Drennan hizo un estudio muy interesante en el que calcula cuál sería la ganancia de mover productos básicos, alimentos por largas distancias, y nota que, por ejemplo, para mover una tonelada de maíz, por decir una cantidad, del centro de México a la costa de Veracruz, un ejemplo un poco burdo, pero para mover esa tonelada de alimento, básicamente se comerían más de la mitad en el camino por el esfuerzo que el transportar esto representaría. Ahora bien, también en su estudio él nota que transportar por río era mucho más fácil, requería mucho menos esfuerzo transportar en canoa los productos que si los transportaban por tierra. Entonces, en ese sentido es que la red fluvial toma una importancia fundamental en el control del comercio a larga distancia entre estos centros. Uno de los productos básicos de subsistencia, ya lo vimos, fue la sal, intercambio a larga distancia de sal. El centro del Petén no tiene muchas fuentes de sal. Hay un lugar que se llama Salina de los 9 Cerros, donde se produce una sal a partir de una salmuera que se hace, pero no es sal de calidad óptima. La sal que estaban en las costas del norte de Yucatán es sal de bastante calidad, un producto muy preciado, muy apreciado, y que se intercambiaba a grandísimas distancias, a grandes distancias. Entonces, el control del comercio de la sal fue fundamental para el crecimiento económico de estos centros. Andrews ha propuesto que existía una amplia red de intercambio de sal a larga distancia y que constituyó el principal medio de distribución del producto. En la imagen vemos las rutas costeras que se utilizaban, las rutas a lo largo de la costa. Todos hemos oído quizás de las salinas del norte de la península de Yucatán, donde inclusive en la actualidad la sal que se produce ahí es sal gourmet,
sal de muy alta calidad y por lo tanto también sal muy apreciada. Vamos adelante. La obsidiana también. La obsidiana es relativamente escasa en las tierras bajas. No hay. De hecho, en las tierras bajas no hay. La obsidiana tenía que ser importada. Análisis recientes de la composición del mineral nos han indicado que la obsidiana provenía de muchísimos lados, pero durante el periodo clásico temprano, el Mirador fue el centro con mayor concentración de población, pero también el centro que aparentemente se convirtió en un importante distribuidor de obsidiana. En otra plática, y aquí lo vamos a tratar muy brevemente, pero en otra plática hemos concluido con base en información arqueológica y información de primera mano de Richard Hansen, que por ejemplo con la llegada de Teotihuacán, ese control que tenía el Mirador de la Obsidiana se viene para abajo. Inclusive en el complejo del Tigre del Mirador encontraron una enorme cantidad de puntas de proyectil. Y Richard, en este caso, especula, sugiere que ahí tuvo lugar la última gran batalla entre guerreros teotihuacanos y guerreros mayas del Mirador. Tras la derrota del Mirador, Teotihuacán toma el control absoluto, el monopolio de las rutas de intercambio de obsidiana y se asienta en Tikal, desde donde cual van a controlar ese mercado. Perdón. Tikal, en ese sentido, con la llegada de los teotihuacanos, va a controlar, va a tener supremacía sobre el reino de Can, que todavía no estaba asentado en Calakmul, controlando esas rutas y estableciendo una serie de alianzas con centros ubicados en lugares estratégicos sobre las rutas fluviales y sobre en la costa del Caribe y en la costa de la península de Yucatán. Uno de esos sitios fue Río Azul. El Río Azul pasa por un proceso muy interesante, controla prácticamente todas las rutas de intercambio que están ubicadas entre el río Hondo y el Río Azul propiamente dicho, hasta llegar a Tikal, al centro de Tikal. Entonces, Río Azul fue un aliado muy importante de Tikal. La arquitectura inclusive y la cerámica denota esas similitudes culturales y por lo cual la dinastía de Can en un momento determinado se va a ver en desventaja y va a tratar de nivelar la situación. Entonces, considerando que estas rutas de intercambio eran importantes, tenían que surgir una serie de estrategias de los gobernantes de estos centros, en este caso me estoy refiriendo a Tikal, tenían que surgir una serie de estrategias que les permitiera garantizar el control de esas rutas. Y había dos opciones, había como decimos de manera coloquial, de dos sopas, ¿no? Una, mediante la guerra, la otra, mediante la alianza política, la alianza que se consolidaba mediante la alianza matrimonial. Y evidencia de esto, perdón, esta imagen nos muestra los diferentes lugares de donde la obsidiana se podía obtener para las tierras bajas mayas. Como les decía, el análisis de algunos de los materiales nos indica que pues mucha cerámica viene del Chayal, pero también encontramos, sobre todo con la llegada de los teotihuacanos, encontramos que la obsidiana venía obsidiana del centro de México, sobre todo del Cerro de las Navajas en Pachuca, ¿no? Bien, entonces les decía
les comentaba que una de las estrategias que siguieron los gobernantes era a través de la alianza matrimonial. Alexander Toccovinini primeramente identifica algún gobernante temprano del Naranjo, Chiquín Balam, ¿sí? Chiquín Balam propone que este es el padre de la madre del gobernante de Tikal, Chac Toc y Chac. Esta relación se ve reforzada con la mención de la madre de Chac Toc y Chac en una orejera proveniente de Río Azul, sugiriendo la existencia de una alianza política entre estos tres centros comentada a través de las relaciones de parentesco. Es decir, si se dan cuenta, la arqueología y la epigrafía está funcionando como una especie de investigación detectivesca, en donde tomamos evidencias que pueden ser circunstanciales, evidencias de diferentes lugares, y con eso se arma todo un escenario, en este caso, las alianzas políticas que se da entre Naranjo, Río Azul y Tikal. ¿Por qué? Porque estaban en donde iniciaba una ruta fluvial de intercambio muy interesante. Por otra parte, la similitud de estilos arquitectónicos y cerámicos entre Río Azul y Tikal durante el Clásico Temprano y la referencia hecha a los gobernantes del segundo en las inscripciones del Río Azul le dan mayor peso a esa presunción. Los dibujos que vemos aquí, las imágenes, perdón, nos muestra, por un lado, la similitud arquitectónica que hay entre estos dos grandes centros. La cerámica también, vemos, es muy parecida a la que encontramos en Tikal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una relación muy cercana, muy estrecha y constante. La arquitectura no se copia nada más por una visita y ver cómo lo hicieron, y ahí así me gustó y voy a mandar a hacer mi templo o mi estructura de ese estilo, ¿no? O la cerámica igual. Esto implica una relación, como les comentaba, sostenida a lo largo del tiempo, una relación constante, no casual, y que de alguna manera nos indica que si hay una relación constante, seguramente esta relación era una relación de alianza. ¿De alianza por qué? Una alianza necesaria por la ubicación estratégica que estos centros estaban ubicando. Chiquín Balam aparece también mencionado en las inscripciones de Yaxha como el Chul Ahau. Este centro está ubicado, como pueden ver, sobre las rutas de intercambio transpeninsular muy importantes. Se ubica en el centro de convergencia en las rutas del comercio del Petén, a la orilla del norte del lago Yaxha, y aproximadamente a 30 kilómetros de Tikal. De igual importancia estratégica para Tikal fue el sitio de Nakum. Este se ubica tan solo a 25 kilómetros de Tikal, en las proximidades del río Holmul, y es posible que el centro haya funcionado como un centro de enlace entre Tikal y las costas beliceñas. O sea, nuevamente haciendo énfasis en estas rutas fluviales. ¿Para qué? Para el intercambio. Entre los centros de intercambio de estas costas se distingue Colja, en la costa norte, y la isla de Walkenkei, en la costa sur. Este último se ubica en la bahía del puerto de Puerto Honduras, en la boca de una importante red fluvial, y constituyó un verdadero puerto de intercambio que participó intensamente en la economía regional. ¿Qué se intercambiaba ahí? Productos del uso diario, pero sobre todo productos suntuarios: jade, obsidiana, sal, recursos marinos y productos de tierra adentro. Entonces, dada su importancia estratégica y su ubicación geográfica, es posible que este sitio haya estado bajo el control de Tikal o aliados o sus aliados regionales.
Igualmente, dada la ubicación en las inmediaciones del río con el mismo nombre, Río Azul, controló una de las principales rutas de comercio y comunicación hacia el Caribe, por lo que el dominio de Tikal sobre este centro debe de asegurar o debió de haber asegurado el pasaje seguro y continuo, a la vez que impidió o restringió el acceso del reino de Kan en esta importante ruta marítima. Aquí es donde comienza a surgir esta motivación motivación económica que va a dar pie a que eventualmente Kan, posteriormente Calakmul, se convierta en el némesis, en el enemigo principal de Tikal. Como ya lo había mencionado, la evidencia arqueológica apunta hacia la identificación del Río Azul como parte del estado regional de Tikal. Este mapa es de Adams, de 1995, donde él divide los diferentes, o sea, converge los diferentes centros en estados regionales de acuerdo a la evidencia arqueológica que se ha encontrado en estos centros y también, claro, a la evidencia epigráfica, ¿no? Vamos a empezar con Kan, con el reino de Kan. Stanley Gunther, mi amigo Stanley, indica que la cabecera del río Kan permaneció en la cuenca del río Mirador a finales del siglo IV. Esto quiero comentarles, es un aspecto que está muy debatido, digamos, un tema que está muy debatido, y el debate es bastante intenso y a veces hasta agresivo, en el sentido de que algunos argumentan, no, es que Richard Hansen, para Richard Hansen, el mirador fue el ombligo del mundo, ¿sí? Y a partir del mirador, toda la civilización maya surge. Y bueno, Richard podrá tener un interés muy especial en determinar que el mirador era muy importante, pero lo que sí es innegable es que la evidencia epigráfica y la evidencia arqueológica sí indican una supremacía del mirador durante el preclásico tardío, y esta evidencia que estamos viendo aquí sí denota que de alguna manera, o sea, sugiere muy fuertemente que el lugar de origen de Kan, de la dinastía de Kan, haya sido el mirador. El ejemplar que vemos en la imagen superior es una cabeza de serpiente de La Muerta. La Muerta es un suburbio del mirador, ¿sí? Y el otro ejemplo lo tenemos en la estela de Hauber, donde aparece el glifo emblema de Kan. Ahí lo que hice yo, estoy consciente de que la imagen a veces no se ve muy bien, resalté con un dibujo el glifo emblema. Los glifos emblemas, como posiblemente lo saben, pueden tener su versión de cabeza, o sea, versión completa o versión fonética. En este caso, en el caso de la estela de Hauber, lo que tenemos es un glifo emblema muy temprano con los dos símbolos, los dos signos, perdón, que significan divino Ahau, y una como el lombricita esa que ven es una serpiente enrollada. Entonces es una versión muy temprana, de acuerdo a las investigaciones de Stanley, de un de glifo emblema de Kan. Al respecto, 3 altares recuperados en el templo A3, fechados alrededor de 385, registra el sacrificio de varios miembros de la nobleza local. La muerte de estos nobles pudo haber sido consecuencia de una campaña militar instrumentada desde Tikal, ya que para el 393 se da una referencia en Río Azul al enigmático Siyak Kak. No sé si han oído hablar de Siyak Kak, seguramente sí. Rana Humeante fue conocido en un tiempo, que fue un capitán que llega un militar que llega desde Teotihuacán, y las inscripciones de diferentes sitios nos van marcando su ruta hasta llegar a Tikal, donde se asienta. Al momento de llegar al poquito tiempo, a los días, muere toda la casa real, el gobernante y toda la casa real de Tikal.
y establecen un nuevo gobernante que han interpretado algunos de los epigrafistas, era hijo del que era el gobernante de Teotihuacán. ¿Sí? Por otra parte, la ausencia de referencias a Can en Calakmul durante el Clásico temprano puede deberse a que en estos tiempos, ustedes recordaron, les comenté que el mirador cae bajo el ataque de guerreros teotihuacanos, de acuerdo a la interpretación, y salen en desbandada. A esto se puede deber que durante este tiempo Calakmul fue prácticamente suprimido, no Calakmul, perdón, Can fue suprimido, y Tikal había alcanzado su auge gracias a la alianza que se estableció con Teotihuacán. En apoyo a esta idea, la evidencia arqueológica encontrada en Becán indica que este centro fue arrasado, destruyéndose por completo una estructura piramidal del preclásico y sobre el cual se erigió una plataforma en el clásico estilo teotihuacano. Inclusive las vasijas que aparecen para ese periodo, algunas de las vasijas tienen un claro estilo teotihuacano. Es hacia el final del V siglo después de Cristo cuando el reino de Can reaparece en la lejana región de Quintana Roo, en Sibanché. La escalera jeroglífica de este centro registra la captura realizada del subgobernante Yuknom Chen I, en donde aquí vemos el nombre, lo que está resaltado en el dibujo, es el nombre del gobernante que realizó la captura del individuo que está representado en ese escalón. Pero, dada la ubicación geográfica de Sibanché, colocaría este centro en competencia directa con Río Azul. Y aunque a la fecha no existen monumentos que registren una confrontación entre Sibanché y Río Azul, es posible inferir, con base en el creciente, en el ascenso repentino de Sibanché y en la destrucción de Río Azul, es posible inferir que esta derrota por Río Azul fue provocada por Sibanché, por este centro. Como les digo, no hay un monumento, no hay inscripciones jeroglíficas que nos indique esto, pero sí vemos la evidencia arqueológica nos marca que Río Azul fue destruido, arrasado por completamente, y con eso pierde el control, la hegemonía de esas rutas de intercambio en esa región del río Hondo y Río Azul, los pierde, y en ese momento, o tras eso, Sibanché empieza a agarrar auge, a tomar auge, empiezan a construir mucho más monumentos, muchos más edificios en Sibanché, en fin, Sibanché se va para arriba y Río Azul desaparece básicamente para no volver a reaparecer. Adams reportó evidencia que indica la destrucción total de Río Azul, seguido por un siglo de abandono que va del 350 del 530, casi un siglo, del 530 al 600 de nuestra era. En este mismo periodo es en el que les digo que Sibanché crece exponencialmente, tiene un auge arquitectónico, un crecimiento poblacional como no lo había experimentado anteriormente. Algunos años antes de esta fecha, el mismo es mencionado, el gobernante de Sibanché, de Can Sibanché, es mencionado en el dintel 35 de Yaxchilán. Y esto es muy interesante porque Yaxchilán está hasta el otro extremo de las tierras bajas mayas, está sobre el río Usumacinta. ¿Qué nos está diciendo esta inscripción el dintel 35? Hay una captura de un vasallo, un señor de Calakmul, que es enviado de Tucaxin a la región. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues de alguna manera, Sibanché Can ya había puesto sus ojitos
en la región del río Usumacinta. Ya sus intereses habían sido orientados hacia allá y seguramente si este señor fue capturado, seguramente iba comandando una incursión militar para tratar de controlar esa ruta fluvial. ¿Ok? Este acceso al Usumacinta quizá también tenía la motivación de empezar a entrar a la región controlada por Cancuén. Vamos a ver un poquito más adelante que Cancuén representó también un importante centro de intercambio donde se abundaban materias primas exóticas como el jade y la obsidiana. La lucha por el control del Usumacinta y el San Pedro se torna favorable a Can Sibanché cuando en dos contundentes derrotas el siguiente rey de Calakmul, conocido como Serpiente Enrollada, ataca y derrota al propio Palenque, destruyendo el centro de Palenque en el 599 primero y en el 611 de nuestra era. Parece ser que el derrotado rey palencano quiso recuperar el control de la región, ya que el mismo es mencionado en una inscripción de un sitio sobre el río San Pedro, Santa Elena, donde, a orillas de San Pedro, perdón, donde en el 690, 10 años después del primer ataque, el nombre del gobernante aparece ahí. Entonces parece ser que sí, Palenque es destruido, Sibanché toma temporalmente el control de la región, pero eventualmente Palenque logra, por lo menos de manera temporal, recuperar el control de esa área. Esto es en el Usumacinta. En el Petén Central se dio una alianza entre Tikal y Naranjo, y esta de alguna manera debió de trastocarse tiempo después, alrededor de 546, fecha en que Ajhuasol, un gobernante de Naranjo, asciende al poder bajo los auspicios de Kaltunjish, gobernante de Can. Fíjense ustedes cómo se empiezan a dar estas serie de maquinaciones maquiavélicas, diría yo, de alianzas, de cómo los aliados cambian de facción y cómo la importancia del control de estos centros que están ubicados estratégicamente en donde están estas rutas de intercambio. Entonces, Sibanché, Can, todavía no Calakmul, Sibanché logra obtener el control del área de Naranjo y del área que Naranjo a su vez controlaba. Esto pues, nos habla de la rivalidad entonces de Tikal, que se da entre Tikal y Can, y llegaría a su clímax cuando en el 562 un nuevo soberano de Can, testigo del cielo, algunos le llaman ojo del cielo, surge victorioso tras una guerra estrella en contra de Tikal mismo. Los registros epigráficos nos indican que no actuó solo Sibanché, sino que logró convencer al antiguo aliado de Tikal, Caracol, para que juntos llevaran a cabo esta campaña militar y derrotar en el proceso a Tikal y acabar de manera temporal, acabar con su hegemonía en el área del Petén Central. Entonces, nuevamente, antiguos enemigos se vuelven aliados, antiguos aliados se vuelven enemigos. Por ejemplo, en el caso de Naranjo, recordaron ustedes, les comentaba que Naranjo, el gobernante de Sibanché, instaura en el trono al gobernante de Naranjo, creándose con esto una alianza política, pero esta alianza no duró mucho tiempo, ¿sí? Tras que el sucesor del gobernante que había sido impuesto por Sibanché, Ajhuasol,
deroga la alianza entre estos dos reinos y en reacción entonces el gobernante de Can junto con el de Tikal atacará y destruirá Naranjo. Ahora, es importante notar esto. Noten ustedes cómo ya en este momento, en estos tiempos, los gobernantes de Can ya se habían movido de Sibanché a Calakmul, ¿sí? Esto lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento más adelante. Es importante por qué ese cambio, el porqué del cambio. El texto del escalón jeroglífico 6 de Naranjo resalta el hecho que entonces el entonces gobernante de Can, señor Yuknom Cabeza, es el apodo que tiene, era el gobernante y contiene dos topónimos muy interesantes, Chiknaf y Ostetun o Hushetun. Esos dos topónimos son topónimos, lo sabemos bien, de Calakmul, ya no son de Sibanché. ¿Qué nos está diciendo esto? Yuknom Cabeza, el señor de Canal o de Can, es el Ostetun, la persona de Chiknaf, ya está asentado en Calakmul, propiamente dicho. Este movimiento obedece a factores de posicionamiento estratégico. Nuevamente, hago énfasis para controlar las rutas fluviales de comercio hacia el Petén. Esto eventualmente va a resultar en un control prácticamente absoluto de Calakmul, de estas rutas de comercio, y acrecentar esta rivalidad que ya existía entre Tikal y ahora Calakmul. De aquí podemos comenzar a hablar de uno de los grandes, o el más grande de los gobernantes de Calakmul, de Can Calakmul, Yuknom Chen. Yuknom Chen, el segundo gobernante que hubo con ese nombre, Yuknom Chen el Grande. Este fue sin duda el más sobresaliente rey de Can, que gobernó desde Calakmul por un espacio de 50 años, del 636 al 686. Él consolidó la supremacía de su reino dirigiendo sus esfuerzos expansionistas hacia el control de las más importantes vías fluviales de las tierras bajas, el del Petexpactún, el río de la Pasión, el Usumacinta y el San Pedro Mártir. Como verán en el mapa, aparece el glifo nominal, el nombre de Yuknom Chen en todos los sitios que logró subyugar, y notarán obviamente que estos sitios están asentados a las orillas de los principales rutas fluviales, de los principales ríos. Entonces, Yuknom Chen es el gobernante de Can que mayor número de menciones tiene en otros centros, más aún que cualquier otro gobernante, más aún que cualquier gobernante de Tikal, perdón, o de Caracol. Yuknom Chen es el más mencionado a lo largo de todas las tierras bajas. Y fue a su vez soberano de un buen número de centros como Dos Pilas, Cancuén, Itzán, el Perú, La Corona, Piedras Negras, Santa Elena, Reforma, Morales, entre otros. Esos serían los más importantes. Yuknom Chen, además de ser un gran estratega militar, porque debió haber sido muy, muy hábil en las cuestiones de la guerra, además de esto fue un gran estadista. Supo tomar ventaja de la turbulencia política de su época. Aprovecha, por ejemplo, de manera magistral, la contienda que se dio al interior de la Casa Real de Tikal. Perdón, en Tikal, y que derivó en una especie de guerra civil entre dos facciones. El gobernante de entonces de Tikal, Nunholchak,
tenía un hermano que se llamaba Bajak Chankawi. Nunholchak permaneció como gobernante en Tikal, pero obviamente su hermanito menor pensaba que él también tenía derecho a ese trono y debería ser el sucesor, y se empieza a dar esta contienda, esta lucha intestina que Yuknom-Chen va a aprovechar para promover, para instigar y provocar que haya un rompimiento entre los dos hermanos. Entonces, Nunholchak se queda en Tikal y Balak Chankawi se va a Dos Pilas, donde establece su capital. En el 650, Yuknom-Chen conquista Dos Pilas y 7 años después al propio Tikal. Posteriormente, estos magistrados, tanto Balak Chankawi como Nunholchak, son obligados a presentarse en el sitio de Yaksha. Son obligados por el gobernante de Calakmul, donde firman una especie de tratado. Stanley Gunther le llama esto el acuerdo de Yaksha. Se lleva a cabo en este centro y este centro constituía un nodo de las rutas de comunicación de intercambio del Petén Central, manifestándose con esto de manera implícita el monopolio que Calakmul lograba con este predominio o este dominio que tendría ahora sobre Tikal y Dos Pilas. Tras el acuerdo, Bajal Chankawi se convierte en uno de los aliados más fieles e importantes de Yuknom-Chen de Calakmul. ¿Qué pasa después? El control de esta región derivó en una campaña para tomar control de Cancuén, que hasta el momento era independiente. Este centro fue también un importante puerto de intercambio ubicado a las márgenes del Río de la Pasión, y las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo por Demares indican que este tuvo control directo de las fuentes de objetos suntuarios varios, principalmente les mencionaba el jade, pero también la obsidiana, la pirita, plumas de quetzal, además de algunos de los productos básicos para la población en general. En esencia, era un centro, un nodo comercial de gran importancia. Este hermoso monumento, el tablero de Cancuén, hallado relativamente recientemente, ha sido descifrado y registra un importante, aunque a la fecha inescrutable, evento que se llevó a cabo en el 8 de febrero del 652. El evento se realizó en presencia nada más y nada menos que Yuknom-Chen, divino señor de Calakmul. Poco más de un año después, en mayo 20 del 653, se registra la muerte del posible gobernante de Cancuén en Calakmul. El dominio de Calakmul sobre Cancuén se vuelve más patente con la entronización auspiciada por Yuknom-Chen de dos de sus gobernantes en el 656 y en el 677. Fíjense ustedes, llega Yuknom-Chen a Cancuén. Hay un evento importante en donde seguramente le hizo una oferta que no podía negarse y a lo mejor se negó. Como les digo, el evento en sí no está bien descifrado, pero al poco tiempo el gobernante de Cancuén lo llevan o va para Calakmul y muere. Y posteriormente Yuknom-Chen inaugura primero a un gobernante, a un rey en Cancuén, y posteriormente a otro, en el 656 y en el 677. Ahora, este otro sitio de la corona es muy interesante. La corona ocupó una posición preponderante en la estructura geopolítica del reino de Can, quizás como la plataforma de donde salían las incursiones militares, por ejemplo, de donde salió la incursión militar que llegó a Palenque y destruyó Palenque, y de ahí también
de la corona salieron seguramente para la conquista de Tikal y la conquista de Cancún y de Los Pilas. ¿Sí? Gunther Stanley ha propuesto que cuando el rey de Kan se encontraba en Calakmul, la corona era gobernada por cuando no se encontraba en Calakmul. Esa es otra de las cosas interesantes. La corona no tiene un grifo emblema propiamente dicho. Es un sitio importante, con muchas estructuras, con monumentos, pero es un sitio que no tiene un grifo emblema. Uno esperaría que tuviese su propio grifo emblema por la importancia que tenía. La corona detenta el grifo emblema de Calakmul, de Kan, el de la cabeza de serpiente, pero no tenía su propio grifo emblema. Cuando el gobernante de Calakmul no estaba, gobernaba la dinastía local, pero apenas llegaba, se hacían a un lado y el gobernante que presidía era el soberano de Calakmul. Entonces, sabemos que Yuknom Chen II residió y presidió en la corona en el 656 de nuestra era, porque uno de los monumentos de la corona así nos los indica. Ahora, vemos cómo las redes, los dedos de Calakmul se empiezan a expandir por todas las tierras bajas centrales mayas. Y este monumento, el tablero 2 de Piedras Negras, que registra la visita de un dignatario de Calakmul, no del rey de Calakmul, de un dignatario de Calakmul, es muy revelador. Con base en la escena que representa a 6 jóvenes Ahawobs, o sea, jóvenes nobles de la Canja de Bonampak y Yaxchilán, arrodillados ante el rey de Piedras Negras y su joven heredero, que por cierto nunca llegó a gobernar. Es lógico inferir que en estos tiempos, la región del Alto Usumacinta estaba bajo el control de Piedras Negras y en este contexto, por la visita del dignatario de Calakmul, también bajo el control de Calakmul. Interesante. O sea, 3 reinos importantes de los Usumacinta, Yaxchilán, Bonampak y la Canja, están enviando a sus príncipes jóvenes Ahawobs, son nobles porque llevan el grifo emblema, son de la nobleza real, llevan el grifo emblema de sus lugares de origen, que evidentemente están mostrando su adhesión en la posición que están ocupando o su reconocimiento al gobernante de Piedras Negras y su futuro heredero, que como les comento nunca llegó a gobernar, pero que a la vez implica que ese reconocimiento se extendía hasta Calakmul, porque es el propio rey de Piedras Negras el que en las inscripciones nos indica que, bueno, todo esto se da en el contexto de una visita real de un dignatario que había enviado Yuknom Chen de Calakmul, seguramente a revisar, a ver cómo iban las cosas en esta región. El dominio de la Alianza de Piedras Negras, Calakmul, debió de haberse extendido hasta San Pedro, hasta el río San Pedro, constituyendo con esto un área de contención para Palenque. Palenque sabemos que siempre fue aliado cercano de Tikal. La escalera jeroglífica de Palenque registra la captura en el 659 de 5 cautivos de Santa Elena, que está en el río San Pedro, y de Pomoná, que está a orillas del Usumacinta. Ahora, ¿por qué capturaría el rey de Palenque a estos personajes, estos sitios? Pues por la única razón de que si no son sus aliados, son sus enemigos, y si son sus enemigos, seguramente son los aliados del gobernante de Calakmul. Ahora bien, si es que Palenque mantuvo control efectivo de la región de San Pedro, esta fue de duración muy corta.
ya que la supremacía de Calakmul se reafirma con la visita de Yucnom Chen a Piedras Negras, en donde participa en una ceremonia de fuego. 6 días después del evento, Piedras Negras retomaría Santa Elena, y un mes después, el mismo Yucnom Chen instalará en el trono al gobernante de Reforma Morales por segunda ocasión. Esta inscripción de la Estela 4 de Morales, Reforma Morales, nos indica precisamente que el gobernante en turno fue colocado por auspicios del propio Yucnom Chen. El altar 1 de la corona también nos proporciona importante información que nos ayudan a vislumbrar cómo se fue conformando el escenario geopolítico en este periodo. El texto registra la visita que hizo Kinich Yok a uno de los más importantes gobernantes de la corona, Kinich Yok fue uno de los más importantes gobernantes de la corona, la visita que hizo a Calakmul en noviembre de 673, en el contexto de alianzas políticas. Se podía dar de que los gobernantes principales fueran a estos reinos y realizaran un evento que le diera legalidad al gobernante en turno, o viceversa, que los gobernantes subyugados, los gobernantes sujetos, perdón, fueran a Calakmul a rendir su homenaje al gobernante en turno y que y que reafirmaran su alianza. La visita ocurre menos de 6 meses después de que el Perú, entonces aliado de Calakmul, fuese arrasado por Tikal. Nunholchak, ¿se acuerdan de él? El gobernante de Tikal había iniciado una audaz campaña militar para recuperar su reino, para recuperar su hegemonía, su poder que se había sido mermado. Y en diciembre del 672, el soberano de Tikal atacó 2 pilas, haciendo que su hermano huyera, Bajal Chancawin, y buscara refugio primero en Chacna, sitio que estaba bajo el control de Calakmul, y luego en Ixhuitl, centro que se encuentra al sur del Perú, para posteriormente atacar al mismo Perú. La estrecha alianza que existía entre 2 pilas y Calakmul hace lógico suponer que Balak Chancawin buscaba refugiarse en Calakmul, pero estos ataques coordinados de Tikal le impidieron su huida a Calakmul. Yucnom Chen nuevamente demuestra sus habilidades de gran estratega militar e iniciará una serie de acciones orientadas al restablecimiento de su hegemonía en el Petén. La Estela 34 del Perú registra el arribo en el 675 de dignatarios provenientes de Calakmul, y que seguramente se trata de la señora representada en el frente del monumento. De igual manera, el altar 1 del sitio Q, o sea, de la corona, registra el arribo de una joven señora a este centro en el 679. 2 años antes, las fuerzas de Calakmul recuperarán 2 pilas, y tras 5 años de exilio, Balak Chancawin regresará a su cabecera, es decir, recupera Calakmul el territorio que temporalmente había logrado ganar Tikal. La derrota definitiva de Nunholchak en Tikal ocurre en el 682 a manos de Bajal Chancawin, su propio hermano. Tras una victoria final que dos pilas alcanzó fue tras esta victoria que 2 pilas alcanzó su máximo esplendor como potencia dominante del río de la Pasión, pero siempre recuerden esto, bajo el control o bajo el dominio de Calakmul. Los eventos arriba relacionados apuntan hacia una importancia que la distribución de los bienes suntuarios y acceso al control sobre los mismos se ejercía y era de gran relevancia para los gobernantes mayas. Es interesante,
A mí el otro día que estaba trabajando en esta presentación, bueno, en la que no pudo darse, desafortunadamente, me hizo recordar o hacer una analogía con la situación actual. Cómo el intercambio, el comercio, el control económico es tan importante. Actualmente vemos una guerra comercial que se está dando entre China y los Estados Unidos y muchas especulaciones acerca de si pandemia fue provocada con fines económicos o no, haya sido o no, o sea, eso no viene al caso aquí, lo interesante, lo importante es que precisamente es la importancia de esta hegemonía económica lo que motivó estas guerras que se dan entre Tikal y Calakmul y sus diferentes aliados, y cómo los aliados van cambiando de bando a lo largo del tiempo, de acuerdo a también como el mapa geopolítico se va ajustando. Y todo se resume en que en estos objetos suntuarios, ya vimos, ya les comenté que los productos básicos como el maíz, el frijol, la calabaza u otros alimentos, pues realmente no era lo que se intercambiaba a larga distancia porque no era rentable el transportar todo esto. Esto era lo que era rentable, era lo importante, y a partir de, o a través de esto, se redistribuía y se cementaban las alianzas entre estos grandes centros, que a final de cuentas es alianza basada en, digamos, en un poder real, pero con bienes ficticios, por decirlo así, porque no son bienes que sean importantes para la supervivencia de las sociedades, pero sí para la reproducción del status quo del sistema, y una situación que se dio a lo largo de todo el periodo clásico tardío hasta el colapso de la civilización maya. El colapso tiene que ver más que nada, yo desde mi perspectiva, este es mi punto de vista personal, con el colapso de las redes económicas, con un tercer, digamos, agente que entra en juego, que sería un agente externo que empiezan a dominar, predominar y controlar las rutas costeras primeramente, y luego las rutas a través de las redes fluviales. Entonces, en fin, un caso interesante, un aspecto interesante es que existe una distribución, digamos, no equitativa, no, digamos, muy diferente de la obsidiana y del jade. Los objetos de obsidiana en Tikal, o la presencia de la obsidiana en Tikal es mucho mayor comparada con la presencia de objetos de obsidiana en Calakmul, y lo contrario ocurre con el jade y la jadeíta. Todavía no se ha hecho un estudio al respecto, estábamos iniciando uno, pero por una u otra razón ya no continuamos, pero eso es algo interesante, algo importante que habría que ver si cuantificando si había una especie de monopolio de ciertos productos suntuarios que se puede reflejar en el registro arqueológico. A final de cuentas, el registro arqueológico, los materiales que recuperamos en excavación, es lo que le va a dar validez o corroborará algunas de las interpretaciones que aquí he presentado, que reconozco, algunas de ellas son meras especulaciones basadas en evidencia, pero en evidencia circunstancial, que necesitan ser comprobadas con el dato arqueológico, pero de alguna manera también sirven para tratar de comprender todos estos eventos que se ven registrados en el registro
epigráfico en las inscripciones jeroglíficas, trata de sacar un poquito de sentido del porqué, de cómo los reinos o esas dos grandes superpotencias crecían, se reducían, volvían a crecer y se establecían una serie, esto sí muy interesante desde el punto de vista sociológico, se establecían una serie de alianzas o de mecanismos más bien de alianzas que buscaban cementar precisamente esta relación que se daba entre los centros primarios y los centros subsidiarios, o los centros rectores y los centros aliados, ¿sí? Con esto, creo yo, termino mi presentación. No era la que quería dar originalmente, pero sí tiene mucho de lo que iba a dar originalmente. Yo con todo gusto les puedo hacer llegar los documentos ya escritos para su consulta, y también obviamente tengo escrito lo que iba a presentar que complementaría esta información, y con todo gusto se las hago llegar, con todo y monitos, con todo y ilustraciones. Entonces, con esto, pues yo me despido, y no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o alguien que justamente quiera refutar algo de lo que aquí he dicho. Gracias. Gracias, doctor, por esa presentación. De hecho, aquí tenemos, ya están llegando mensajes, ya están lloviendo. Dice Lupita Carolina, nos dice, hola, desde el Caribe mexicano. Hace unos meses atrás National Geographic sacó un documental donde Tsibanché, en el preclásico, estaba unida por un largo sacbé con Tulum. De ser cierto, existía una alianza de intercambios comerciales muy fuerte entre ellos dos y una ruta abierta hacia Cobá. ¿Un dato por compartir acerca de esto? Bueno, sí es muy reciente esto. El hecho de que exista un SACB, los caminos, ¿qué es lo que hacen? Los caminos colapsan espacios, y los caminos, los SACBs en este caso, no son construidos, digamos, por un capricho o porque a un gobernante se le ocurrió, pues un capricho. Cumplen una función muy específica. Hubo un tiempo en que se argumentaba que el SACB tenía una función ritual más que nada, pero yo creo que un buen ejemplo de la función, digamos, una función más política, es el gran sacbe de Cobá a Yaxuná, o este sacbe que menciona, ¿no? Eso evidentemente está marcando una relación, una interrelación, una alianza, desde mi punto de vista sería una alianza hacia un punto estratégicamente localizado en la ruta de intercambio a larga distancia por la costa de la península de Yucatán, y que serviría un propósito muy obvio, muy claro de control en esas rutas. Entonces, hasta el momento es lo que yo podría comentar. Ok, muchas gracias, doctor. Aquí mucha gente que está pidiendo los documentos que ofreció, están súper interesadísimos. Por supuesto que sí. Nico nos dice, ¿qué pasó con la red pluvial de Calakmul? Hay evidencia, hoy evidentemente no hay ríos en la región. ¿Hay existencia o hay pruebas de que existían antes? Excelente pregunta. Sí hay. La respuesta corta es sí lo hay. No estoy autorizado a hablar más de esto, pero hay un proyecto en el que un servidor va a participar. Yo, de hecho, ya lo había comenzado a trabajar, la reconstrucción de la ruta fluvial que iría de la costa del Caribe conectando con Laguna de Términos a través de los diferentes vías o vasos que existen. Tenemos que recordar algo. Ha habido un cambio climático interesante, importante, y es muy probable, de acuerdo a los datos que hemos podido recuperar, que durante el periodo clásico
hubiese habido más humedad, muchos de estos vías fluviales que ahorita son secas, sobre todo en el Bajo del Laberinto, tuvieran agua por lo menos de manera estacional, ¿sí? Y a partir de ahí, hasta donde llegaban, se pudo dar la construcción de caminos de Sacbés que conectarían los puntos que quedan pendientes. Lorraine Williams, la doctora Lorraine Williams y un servidor, tenemos un trabajo también, esto es en el área de Champotón, en Campeche, donde también reconstruimos un circuito ritual, en este caso, pero que también pudo haber servido propósitos más terrenales como el intercambio. Y proponemos la existencia de este circuito que conectaba los diferentes sitios de acuerdo a un ciclo ritual, el ciclo del May. Es otro trabajo que con todo gusto les puedo compartir si les interesa, pero lo interesante de esto es que enfatiza precisamente, por un lado, la importancia de las redes fluviales, pero por el otro lado, también el hecho de que donde antes había ríos, donde antes había redes fluviales, ahorita son inexistentes por varias razones. Se ha modificado mucho la tierra, el uso de la tierra. Por ejemplo, en el área de Etzna, ¿no? Que con el famoso programa esto de promoción de producción agrícola, las arroceras, hubo muchísimo movimiento de tierra, muchísimo impacto sobre el entorno original, y que han provocado que algunas de estas cauces se hayan secado o se hayan clausurado. Entonces, sí debemos de tomar eso en cuenta, sí debemos de considerar que lo que vemos hoy en día no necesariamente era como la situación del clásico tardío, clásico temprano y sobre todo el preclásico, ¿no? Muchas gracias, doctor. Henry Ávila nos dice, pregunta desde Guatemala. Calakmul intentó formar un imperio en las tierras bajas del sur. Casi lo logró. ¿Qué error cometió que no permitió formarlo? Bueno, yo no estaría de acuerdo en que sería un imperio. Creo que nunca fue la intención de Calakmul formar un imperio. Por muchas razones. Una de ellas, y la más importante, es lo costoso de mantener un imperio, ¿no? Es mucho más factible, más viable establecer alianzas, confederaciones, inclusive, perdón, que un imperio. Un imperio implicaría, como en el Imperio Romano, implicaría tener legiones o fuerzas militares establecidas de manera permanente en los diferentes lugares que iban conquistando, y además de la fuerza militar, pues todo un aparato administrativo que iba a representar un costo exagerado a los recursos que que tiene el Estado. En este caso, yo creo que Calakmul, como todos los demás sitios del periodo clásico, lo que hicieron es echar mano de la alianza, como comentaba yo, las alianzas políticas, las alianzas de parentesco, para con eso tratar de cementar ese tipo de relaciones. Inclusive, hay un trabajo que hice, y Charles Golden también tiene un trabajo muy similar, en donde vemos que para el periodo clásico tardío, recuerden ustedes, no sé si lo sepa, durante el clásico temprano, los gobernantes mayas, los reyes, eran los únicos que tenían la potestad de erigir monumentos con inscripciones, ¿sí? Eran los únicos que tenían acceso a la historia. Ya hacia el clásico tardío vemos una tendencia en donde los centros secundarios, ya ni siquiera capitales pequeñas, regionales, sino centros secundarios aliados de los centros rectores, empiezan a tener esa potestad, los gobernantes, los sajales. Ejemplos bien claros de esto está La Mar, el sitio de La Mar, donde el sajal de La Mar
erige sus propios monumentos, claro, mencionando que fue el rey el que se lo permitió y fue gracias al gobernante de Piedras Negras que esto sucedió. Entonces, este proceso digamos, de permitir el acceso a las inscripciones, a la historia, fue un mecanismo que se utilizó para cementar precisamente estas alianzas. Y si uno lo ve desde un punto de vista estratégico, ubicación estratégico, desde un punto de vista de la geopolítica, los sitios secundarios, los sitios subsidiarios, donde empiezan a surgir las inscripciones, los monumentos con inscripciones, están ubicadas en importantes accesos a rutas no necesariamente de comercio, sino rutas de comunicación. Tenemos la mar, yo tengo un trabajo de redención del campesino que está en Tabasco, que también es un acceso a la planicie costera desde Piedras Negras. En fin, hay Yaxá, por ejemplo, lo vimos en la presentación de aquí. Entonces, yo creo que más que imperio fue precisamente un mecanismo, no que les haya fallado a Calakmul, no que no hayan tenido la visión para hacerlo, sino que simplemente en cuestiones de costo, en cuestiones prácticas, les convenía más a los gobernantes permitir que siguieran con sus propios reyes, claro, bajo su auspicio, que les fueran leales y que pues les proveyeran de los artículos suntuarios que estos requerían, del pago de tributo, por decirlo así. Muchas gracias, doctor. Hay felicitaciones. Jorge Escobedo dice, doctor Anaya, sus clases siempre fueron maravillosas. Ni qué decir cuando nos tocó traducir la banqueta de Piedras Negras. Los hizo sufrir entonces. Wilber Salas nos pregunta, ¿qué nos puede decir acerca del cambio de sede de la dinastía Canul de Tsivanché a Calakmul? ¿Fue una guerra civil? No lo creo. No parece que se indique, que las inscripciones no lo indican así. Fue un movimiento estratégico. La desaparición del Río Azul fue fundamental. Río Azul controlaba esa región muy importante, con importantísimas vías fluviales. Cuando Río Azul desaparece y es arrasado por completo, los gobernantes de Calakmul ven la conveniencia de mover su cabecera política a un lugar, digamos, mejor ubicado, estratégicamente ubicado, para controlar este nuevo territorio que ya habían conquistado, recuperado. Yo lo veo así. No, hasta ahorita no he visto evidencia, no me han platicado mis amigos epigrafistas evidencia de una guerra, una especie de guerra civil, aunque no descarto, como en el caso de Tikal, que hubiese intrigas intestinas, intrigas dentro de la propia familia real por gobernar o por acceder al trono, por acceder al trono. Entonces, hasta ahorita, para mí la evidencia no lo marca. Ok, muchas gracias, doctor. Liz Quintanar, perdón, dice, gracias. Una pregunta. Yo vivo cerca del Cerro de las Navajas. Ni duda hasta dónde llegó el intercambio comercial de la obsidiana salida de aquí. Saludos a todos y gracias. Bueno, la obsidiana del Cerro de las Navajas era el Armani Exchange, por decirlo así, de los mayas. O sea, el que traía una camisa polo era bueno, ¿no? Pero el que traía un Armani era lo mejor. O sea, la importancia de la obsidiana del Cerro de las Navajas era más como un artículo de prestigio, no era necesariamente que funcionalmente es una mejor obsidiana, es lo que significaba, es el valor simbólico que significaba. Y de alguna manera, la grandeza de Teotihuacán aquí es muy importante en tomar esto en cuenta,
todo mundo, los gobernantes, inclusive durante el periodo clásico tardío, de alguna manera querían vincular su linaje o su pedigrí a Teotihuacán por el gran prestigio que tenía. Y entonces, todo lo que era teotihuacano era, digamos, muy valuado. Y Teotihuacán tenía el monopolio y el control de la distribución de la minería y de la producción de artículos de obsidiana del Cerro de las Navajas, la obsidiana verde principalmente. Entonces, se distribuyó a lo largo de todas las tierras bajas mayas hasta El Salvador, Honduras y El Salvador. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. A ver, aquí hay una. Dice Crispín Samano. El glifo emblema más temprano del reino de la serpiente es Calakmul, que data del 636 después de Cristo. En el caso de Tsivanchés anterior, ¿de qué año estamos hablando? Gracias y saludos desde Campeche. Sí, estamos hablando, para Tsivanchés estamos hablando del siglo IV, pero del 530 y tantos, no recuerdo bien la fecha, pero sí es pero antes de eso, Stanley Gunther argumenta, yo creo que de manera muy fehaciente, de que la versión más temprana del glifo, emblema de Calakmul, es el que les mostré de la muerta, del sitio de la muerta, donde aparece una forma de, digamos, diferente. A ver si lo puedo regresar. Sí, sí se puede, ¿verdad? Sí, sí, claro, con las fechas hacia el lado izquierdo. Ok. Perdón, ahorita lo regreso para que veamos rápidamente. Y sería para el clásico, preclásico tardío. Ahí está, perdón. ¿Sí? Es la cabeza de serpiente de la muerta y el glifo que aparece en la estela de Hauberg. Ahora, la estela de Hauberg tiene un problema. Es una estela, es un monumento pequeño que fue saqueado, no fue conocido, no tiene una proveniencia, pero los epigrafistas, con base en el estilo, en el tipo de monumentos y otras esculturas que han encontrado por ahí, afirman que este monumento debió haber venido de la región de la cuenca del Mirador. Y el glifo que vemos ahí, que estamos viendo en la parte inferior, es lo más temprano que se conoce. La cabeza de serpiente, por un lado, que Stanley argumenta que es un glifo emblema propiamente dicho, y el de la estela de Hauberg, que tiene como una serpiente rampante, ¿no? Así como enrolladita. Entonces serían las versiones más tempranas que tenemos de la dinastía o del reino de Kan. Muchas gracias, doctor. Ya casi damos la 1:30. Vamos a ver cuántas preguntas alcanzamos. Okay. Lupita Carolina dice, en los entierros el cinabrio era uno de los minerales más conocidos, mas su función era tóxica y podría conducir a la muerte. ¿Existe alguna forma prehispánica que pudiera explicar su uso sin la causa de la muerte? Gracias. Buena pregunta, muy buena pregunta, sobre todo porque hay entierros que han sido completamente cubiertos por cinabrio, la reina roja de Palenque, por ejemplo. El mercurio, o bueno, el cinabrio se debió haber transportado, y esa es una muy buena pregunta de investigación, porque así como la sal se transportaba en vasijas burdas de barro, me imagino que el mercurio también debió haberse transportado de manera similar. El polvo del cinabrio. No hay una investigación hasta donde yo sé del mercurio, cómo se transportaba, y estoy casi seguro que los pobres cuates que escogían para embarrar el cadáver de cinabrio, pues ahora sí que eran como que
ya sabían a lo que iban. No tengo otra explicación. Seguramente se intoxicaban y eventualmente morían. Otra explicación no tendría por el momento. Pero sí es una pregunta muy interesante como para iniciar una investigación al respecto. Muchas gracias, doctor. Por último, creo que por el tiempo, ya nos estamos pasando por unos minutos de la hora y media. Jerry Ham nos dice, ¿alguna relación con Toniná? Otra muy buena. No, hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Toniná es como que un enigma grandísimo para mí en lo personal. Porque Toniná logra de alguna manera abstraerse o quedar al margen de todas estas vicisitudes, de todas estas maquinaciones políticas que se dieron en el Petén y en las tierras bajas occidentales. Y creo que de alguna manera eso también explica nos da una explicación de su permanencia aún después de que ya varios de los centros principales habían desaparecido. Pero también, al igual que la anterior, es una muy buena pregunta. No hay mención en Calakmul, en ninguno de los monumentos que yo conozco hasta el momento, de Calakmul o de sus aliados, o de Tikal, de Toniná. En Palenque sí hay, obviamente, ¿no? En otros sitios también, pero, o sea, su participación parece haber sido más marginal, que se dio ya hacia el clásico tardío. Claro, muchas gracias, doctor. Ya cumplimos el tiempo, ya hasta nos pasamos. De hecho, hay felicitaciones incluso hasta de Costa Rica. Aquí Percy Piedra nos dice felicitaciones. Felicidades por la manera de explicación. Saludos desde Costa Rica. Su exalumno Jorge igual le dice que espera recibir el estudio de la doctora que hizo con la doctora Lorraine Williams. Nicolás dice, excelente, muchas gracias, saludos desde Calakmul. Hay mucha gente muy interesada, igual manda saludos Héctor de Serra, Fidel nos escribe desde España, que muchas gracias, hay desde Panamá, Carolina del Norte, y todos igual están muy interesados en los materiales. Podríamos hacer que me los mandara y que nosotros pudiéramos mandarlo desde nuestros grupos para que sea un poquito más fácil de la relación. Claro que sí, yo te los envío. Lo que voy a tener que hacer es un tiempecito nada más para incluir algunas imágenes en el texto, para que no sea tan árido. Me di cuenta de un texto que subí, que también es sobre la temática. Las figuras están mal, no sé qué es lo que sucedió, que las figuras que aparecen ahí no son las que aparecen en el texto. Entonces nada más voy a corregir esos y te mando el PDF este mismo fin de semana y ya tú los distribuyes, ¿no? Claro, doctor. Nosotros nos encargamos de distribuirlo en la asociación. De todas maneras, para aquellos que quieran el material que están ahorita, les voy a dejar igual mi correo para que me escriban. Si no están también en los grupos de WhatsApp. Y yo se los mando directamente el material que me mande el doctor Anaya. Y bueno, muchísimas gracias por todo esto. La verdad es que todos estamos muy interesados. Fue una muy, muy buena exposición. Ojalá y no fuera la última porque nos dejó picados a todos. Todo el mundo anda mandando sus correos para la información y dando gracias porque en realidad sí fue una excelente exposición. Muchas gracias. Y voy a tratar de que todos tengan la presentación. Como son muchos y ya vamos a cerrar la exposición, sí les voy a agradecer
que me escriban a mi dirección, ahí se las estoy dejando, daniel@viajeseltucán.com.mx. Ahorita se las escribo a todos. Para que no, si no están en los chats, me escriban, porfa, y ya se los hago llegar directamente para tampoco dejarles esa carga al doctor, que muy amablemente nos está dando la conferencia de manera incluso gratuita. Está aquí, entonces aquí... Muy gratuita. Pues ¿No? sí. ¿Que van a ser $100? Pues ahí creo que se va a reducir una cena después, ¿no? Cuando haya más recursos. Ok. Pero bueno, muchísimas gracias por todo. Espero que pronto igual tengamos alguna charla con usted y ver cómo podemos hacer igual por ahí algún intercambio o alguna alianza entre la Asociación Payambé con la universidad y con usted para que pudiéramos seguir teniendo este nivel de capacitación que nos hace muchísima falta y que verdaderamente fue excelente, doctor. Y de nuevo, pues agradecerle mucho por su tiempo y ojalá podamos estar muy pronto de nuevo por aquí. Muchísimas gracias, doctor. Ana, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Bye. Bye.